Padre nuestro, queremos este día, Señor, levantar un altar delante de ti, como nuestro Padre Abraham, invocar tu nombre y adorarte, Señor, y decirte que te amamos, que nuestra vida queremos ofrendarla delante de ti como una ofrenda agradable, como un olor grato, Padre, para que podamos nosotros aprender de tu palabra lo que quieres de nosotros a través de este estudio, Señor, para aplicarlo a nuestras vidas. Y así, Señor, edificar un altar en cada hogar. Gracias te damos, Papito, por este tiempo. Te pido que tú hables, Señor, a través de Humberto, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos confronte, nos transforme en nuestras vidas, nos convierta, Señor. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Gracias. Bien, vamos a comenzar desde el versículo 10, pero vamos a retomar contexto. ¿Podrías leer desde el versículo 1 al 9, por favor? Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ok, gracias. Bien, como vemos entonces el tema de la bendición sobre Abraham, como lo estudiamos la vez pasada, el Shabbat pasado, es algo bien importante que tendríamos ya que haber comprendido en el sentido micro y en un sentido macro, es decir, la bendición que recibió Abraham como promesa con relación a ti, que puede ser tu familia, también puede ser, por supuesto, pero en un sentido más específico tiene que ver con naciones, con la bendición que recibió Abraham respecto a las naciones del mundo, a los pueblos. Es una bendición macro muy grande que nos involucra a todos, por cuanto que en ese momento que Abraham recibe esta bendición de parte del Señor, Abraham se encontraba totalmente ajeno aún todavía a todo el tema de la tierra de Canaán, a la tierra de lo que hoy es Israel, a los pactos de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento se comienzan a generar bendiciones como consecuencia de la obediencia de Abraham. Entonces vamos a ver ahora, a partir del versículo 10, un aspecto bien importante que en ocasiones se critica, se le critica a Abraham, o se le juzga en ocasiones duramente, pero vamos a ver por qué, porque dicen, bueno, ¿por qué descendió a Egipto? Si el mandamiento del Señor fue que se quedara en Canaán. Pero como vamos a ver, hubo hambre en la tierra. Dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, estamos viendo que efectivamente
se encontraba en un lugar determinado, Abraham, pero tuvo hambre. ¿Y por qué de repente en ocasiones se le juzga a Abraham? Bueno, porque descender a Egipto simbólicamente tiene una implicación espiritual. Descender a Egipto tiene que ver con un aspecto de descender espiritualmente hablando, como una implicación de la dependencia material de las cosas sobre la provisión de Dios. Es decir, que en un momento dado las personas pudieran inclinarse por la dependencia material más que por la dependencia de Dios. Y esto es muy común en el tema de la prueba. Por ejemplo, en estudios pasados vimos, en el estudio de la tarde, el cierre de Shabbat, vimos la tentación de Yeshua. Cómo es que Satanás lo tienta al Señor y le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Porque ya tenía 40 años sin probar alimento. 40 días sin probar alimento, Yeshua. Entonces, efectivamente, en Yeshua nosotros vemos el cumplimiento de la fidelidad al máximo. Pero también tenemos que entender que la condición de Yeshua es sobrenatural. Y fue sobrenatural cuando estuvo con nosotros, a pesar de haber sido hombre. Entonces, él en ese momento confió, Yeshua. Decidió dejar de comer, pero entendiendo que por causa de la promesa, por causa del llamamiento que él recibió, del propósito divino que él tenía en la tierra, el Señor no le iba a dejar morir de hambre. En el caso de Abraham, estamos hablando de una condición humana, netamente. Entonces, la condición de Abraham cambia y entonces se ve la diferencia. Podemos ver la diferencia que el instinto de supervivencia busca precisamente eso, ¿no? El sustento, la comida, tratar de subsistir en determinadas circunstancias. Y aunque en el caso de Abraham podría estar justificada la decisión de ir a Egipto por comida para que no muriera de hambre, podemos entender de manera muy general, que descender a Egipto en realidad tiene que ver con un aspecto material, tal cual. Y viéndolo fríamente, la necesidad de Abraham fue material. Él tenía que comer para sustentarse. Y por esa razón, de acuerdo al texto, como lo vemos en la Escritura, la necesidad del hambre que tuvo Abraham fue lo que lo orilló a descender a Egipto por comida. Y bueno, el profeta Isaías habla del tema en ese sentido. Pero el profeta habla de ese tema cuando el hombre, a propósito, deja de obedecer a Dios con tal de escuchar el consejo de los hombres o oír por las riquezas del mundo. Isaías 30, del 1 al 3, dice: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Esto está tremendo porque el contexto de toda la enseñanza de Yeshua tiene esta implicación, la preeminencia que debemos de tener sobre las cosas espirituales. O sea,
la preeminencia, la decisión que debemos de tener de las cosas espirituales sobre todas las cosas materiales. En los evangelios nosotros podemos ver cómo es que el Señor está hablando en su enseñanza de aspectos materiales, tal cual, pero la enseñanza la traduce en el aspecto espiritual, y dice claramente lo que está diciendo el profeta. Muchas veces nosotros sabemos, entendemos el mandamiento, somos conscientes del mandamiento, pero podríamos declinar sobre la necesidad material. Entonces, fíjate lo que dice una vez más el profeta. Hay de los hijos, y habla de los hijos, no habla de los ajenos. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor. Y si habla de los hijos es porque ya tienen el mandamiento, ya conocen la voluntad del Padre. Dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Fíjate, poner su esperanza en algo que no es luz, sino sombras. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Así es de que esta profecía, esta expresión del profeta por parte del Señor, como preámbulo para que cada uno de nosotros vayamos considerando y meditando en la decisión que tomó Abraham. Porque si bien es cierto, él es conocido y precisamente todos los apóstoles hablaron de Abraham por causa de su obediencia, también es cierto que no dejó de ser hombre. Y la condición del hombre por naturaleza es esa. Y no podemos olvidarnos de ese tema. Porque muchas veces nos podríamos olvidar y de repente como que poner a Abraham en un pedestal, como hace el pueblo judío, y olvidándose que fue hombre. Sin embargo, tampoco es causa justificable para juzgarlo duramente, ¿no? Porque tú qué hubieras hecho, ¿no? Que pues en Hebreos habla de su fe. Claro. La fe de Abraham. Por supuesto. O sea, ese es el asunto, que en ese momento él buscó sobrevivir. Y hay una analogía, en esta decisión que toma Abraham, hay una analogía muy importante, profética, en el hecho de que Abraham haya descendido a Egipto. Lo vemos en el hecho de que los hijos de Jacob también hayan descendido a Egipto, ya que el móvil resulta ser el mismo, el hambre. Génesis 42, del 1 al 3. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad, una vez más, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Estaban a punto de quedarse sin sustento. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Y en esta analogía, en la analogía de los hijos de Jacob, vemos nosotros que en el tema de que ellos descienden a Egipto, la consecuencia es encontrarse no solamente con la salvación a través del alimento material, que es lo que buscaban ellos, sino a través de la salvación, de la redención simbólica que representa el hecho de que se iban a encontrar con José. Que José es una analogía profética de Yeshua.
¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros todo este tema tendríamos que analizarlo detenidamente, porque resulta ser muy importante. Dice el versículo 11 de Génesis 12, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Fíjense lo que le está diciendo y la edad que tenía Sarai. ¿Qué edad tenía? Si le llevaba 10 años a Abraham, ella tenía 65 años de edad. Así es de que hay mujeres por las que los años no pasan. ¿Ya viste? Yo te digo. Pero bueno, dice versículo 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí otro tema bien controversial. Igual, por lo cual también en ocasiones se juzga a Abraham. Y la pregunta es si tú consideras correcto que la propuesta de Abraham para Sarai con relación a esto que haya dicho que era su hermana. Pero antes de tomar una decisión o antes de opinar, tendríamos que conocer el contexto real y la razón por la cual Abraham le está haciendo esto. Ya que fue un acuerdo que ellos tuvieron desde antes. Y esto lo vemos en el capítulo 20 de Génesis. ¿Podrías leerlo, por favor? 20. Sí, y aquí nos vamos a dar cuenta que en realidad sí era su hermana, pero por cuanto que era del mismo padre, pero no de la misma madre. Lo que en Occidente podríamos considerar como su hermanastra. Lee el capítulo 20, por favor. Gracias. De ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos los siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en ese lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Aquí está, perdón, aquí en el versículo 2 está la respuesta. En el momento que está confesando Abraham, está confesando una verdad que en ese sentido, que en el aspecto cultural, así se considera.
Entonces, esto tiene un tinte también cultural que debemos de entender para comprender lo que Abraham le dijo a Sarai. Porque si tú lo ves con la mentalidad de Occidente, oye, pues eso está mal, de entrada está muy mal. ¿Cómo se te ocurre? Pues, o sea, no puedes decir eso. Pues es tu esposa y aquí en China, donde sea, es tu esposa y se acabó. Sí, el asunto es que utilizó la verdad, pero en un sentido distinto, con un propósito de preservación de la vida. Cuando tú haces esto, la Torah te sustenta, es decir, no transgredes la Torah, porque el temor principal es transgredir el mandamiento. Pero en este caso no, porque finalmente hay una verdad, solo que la forma de expresarlo es diferente con una intención de preservación de la vida. ¿Ok? Sí, continúa, por favor. Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí yo he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están conmigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces vemos que era un acuerdo que ya tenían. Dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. O sea, hacer ahí el acuerdo. Este es el favor que tú vas a hacer conmigo. ¿Sí? A todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces, en ese sentido, si lo vemos así, no fue una mentira. ¿Sí? Pero bueno, de entrada, así nada más a la lectura simple sí se ve raro. Pero bueno, ese es el contexto y el antecedente, por la razón por la cual, y como vemos, pues bueno, tenía razón Abraham. Finalmente sí lo hubiesen matado si no hubiese hecho esto. Y en esto también tenemos que ser conscientes que los propósitos divinos son cumplidos. Muchas veces tú puedes considerar si a final de cuentas fue un error o no fue un error, o fue una reacción con tal de preservar su vida de Abraham. Pero a final de cuentas Dios usa todo esto. Hemos visto y hemos aprendido cómo es que Dios usa incluso la desobediencia de los hombres para que sus planes divinos finalmente sean cumplidos. Y uno de los ejemplos más grandes y más clásicos que podemos ver es precisamente la dispersión de la casa del norte, la casa de Israel, que por causa de su desobediencia fueron dispersos, fueron conquistados. Dios envió un imperio que los haría esclavos y los dispersarían por todo el mundo. Pero eso incluso cumple el propósito de la promesa dada a Abraham, que hoy en día se está viendo. Estamos viendo incluso esa cosecha. Versículo 14 de Génesis 12. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham. Dice, la expresión e hizo bien le compensó. Por causa de ella, por causa de Sarai, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos.
A final de cuentas, Sarai fue la causa, en gran parte, causa de la riqueza de Abraham. Así es de que, varones, traten bien a sus mujeres, por favor. Faraón le dio regalos a Abraham por Sarai, porque en realidad lo que hizo Faraón no es como, igual, otro aspecto que aquí podría considerarse mal visto. En realidad, culturalmente hablando, no, es como una dote que ante la falta de padre se le entrega al hermano. Faraón dijo, pues, tú eres el hermano, tú eres el responsable de tu hermana, entonces te doy esta dote. Y ándale, lo hizo, bueno, le dio grandes riquezas. Y es que esto se considera como por leyes, ¿sí?, tradicionales, como tan así que fue un aspecto ya cultural, muy radicado en Oriente, ¿sí? Entonces, esa es en realidad la razón. Y entre los regalos que recibió Abraham, había esclavos y esclavas. Y una de las esclavas, ¿quién creen que fue? Agar, que era una mujer egipcia. Ahí va un detalle como consecuencia de haber descendido Abraham, finalmente, ¿sí? Y bueno, este regalo, esta situación de Agar, es el inicio de un escenario que vendría a darse como un conflicto entre Sarai y Agar. Génesis 16, por favor, acompáñenme a Génesis 16, del 1 al 15. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Esta Agar es de los regalitos de Faraón. Verso 2, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, es decir, que tengas relación íntima con mi sierva. Esto es, una vez más, otro aspecto cultural que de aquellas tierras en que se acostumbraba a hacer esto. El asunto es que nosotros tenemos que aprender a diferenciar esto. Es decir, lo que es mandamiento de Dios, que tiene un propósito divino y correcto, y aprender a diferenciarlo de los aspectos culturales de las naciones. Lo que nosotros leemos no significa que sea correcto, que haya sido lo mejor. Ellos, como tú y como yo, crecimos en una nación extranjera, tenemos una cultura, costumbres, ideología, etcétera, etcétera. Todo lo que constituye tu cultura, ¿sí?, que son distintas a las culturas, a la cultura del Medio Oriente. Entonces esto, aunque nosotros lo vemos que lo hizo Sarai, que lo hizo Abraham, etcétera, no significa que sea lo correcto, porque esto no fue un mandamiento de Dios. Una vez más, lo que usa Dios es para bendición, no significa que viene a ser también los errores o incluso desobediencias de los hombres, no necesariamente es lo más correcto. Es decir, Dios va a cumplir sus propósitos divinos, haga lo que haga el hombre. Eso no lo cambia. El hombre no va a cambiar los propósitos divinos de Dios. Eso nos tiene que quedar muy claro. Pero no significa que esto haya sido como que lo más correcto. Culturalmente hablando, se acostumbraba así y por eso lo hizo Sarai. Dice: ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. ¿Ya se dieron cuenta? El propósito de Sarai era que de los hijos que le diera Agar fueran de ella, en realidad.
¿Por qué? Porque era su sierva. Era una costumbre. Quizá tendré hijos de ella, y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Pues pobre Abraham, sacrificado, y bueno, accedió. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Es decir, la menospreciaba. Agar, ya con hijo, hacía menos a la señora, a Sarai, que no tenía hijo. Otro aspecto más que en Oriente implicaba un aspecto súper importante en la mujer, el tener descendencia, el tener hijos. Entonces era una afrenta realmente para Sarai no tener hijos. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pues imagínate, yo creo que, no sé, pero qué piensen ustedes, pero tanto uno como el otro hicieron mal, finalmente. ¿Por qué? Porque ya tenían la promesa de Dios. Pero una vez más, la condición humana es de que con el paso del tiempo la gente se desespera y en ocasiones deja de creer o simplemente no cree. En el caso de Sarai, esto fue lo que sucedió. Ella ya sabía la promesa que había recibido Abraham. Sin embargo, y también Abraham lo sabía. Sin embargo, hacen esto con el propósito de tener descendencia. Entonces no esperaron a que Dios cumpliera por él mismo esta promesa. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor, fíjense bien en esto, el ángel del Señor, recuerden quién es Yeshua. Siempre que vemos en el Antiguo Testamento el ángel del Señor, siempre es una referencia específica, la mayoría de las veces, a Yeshua. Y le dijo el ángel del Señor: vuélvete a tu señora y ponte sumisa, es decir, no seas arrogante, ¿sí? No te olvides del lugar que tienes frente a tu señora, bajo su mano. Le dijo también el ángel del Señor: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. A ver, una vez más, ¿quién está hablando? El ángel. Pero si tú consideras que es cualquier otro ángel, fíjate lo que dice el verso 10. Le dijo también, una vez más, el ángel de Yud-Hei Vav-Hei: multiplicaré tanto. No le dice el Señor multiplicará. Dice multiplicaré. Está en primera persona. Como multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ya se dieron cuenta cómo es una confirmación más de que quien está hablando es Yeshua. Además, le dijo el ángel del Señor: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ishmael. ¿Ok? Oirá. Dios oirá.
porque el Señor ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios, Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí la que me ve, al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Berez. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Obedeció. Una vez más, lo hemos visto, lo vimos con Juan el Bautista, lo vimos con Yeshua. Obedecieron el mandamiento de ponerle el nombre específico a este niño que nacería. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Ok? Entonces, este es el antecedente de los conflictos, porque Ismael, resulta que de Ismael descienden los árabes. Y hasta hoy en día están en conflicto con la descendencia de Isaac, con el pueblo judío, que en este caso, obviamente la descendencia de Isaac, estamos hablando de las 12 tribus de Israel, pero hoy en día solamente está identificada territorialmente, geológicamente, etcétera, geográficamente Judá. ¿Ok? Génesis 21, del 8 al 21. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Pero bueno, continúa el relato. Y una vez más tiene Agar la presencia divina con una promesa igual formidable. Entonces vemos cómo es que esta decisión de haber descendido a Egipto trae todo esto como consecuencia. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué principio podemos aprender de esto? Cuando nosotros, por nosotros mismos, llevamos a cabo decisiones, pudiera ser que por la misericordia de Dios no nos vaya tan mal, pero hay cosas que van a traer consecuencias. Es decir, eso no significa que Dios te perdone. Por ejemplo, los que hemos entendido el propósito del perdón de Dios, es fundamental que nosotros seamos conscientes de que hemos tenido perdón para salvación, para vida eterna. Pero eso no significa que lo que tú hayas hecho en el pasado no traiga consecuencias. No sé, en 1, 2, 3 años, 10 años, quién sabe, tú no sabes. Tú no puedes llegar a pensar, no, pues es que entonces Dios no me perdonó. No, sí te perdonó. Pero las consecuencias de lo que hiciste en tu pasado, esas no pueden desaparecer.
Entonces hay que entender maduramente el concepto del perdón que nosotros hemos recibido. Y como lo vemos aquí, como lo enseña Yeshua, el perdón que más importa, la sanación que más importa, tiene que ver con la sanación del alma, con el perdón para vida eterna. ¿Sí? Bien. Entonces dice versículo 17 de Génesis 12. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Plagas. Que la plaga es en este caso para Faraón, y una vez más estamos hablando de Egipto. Nosotros podemos ver claramente aquí, tu memoria te lleva a tres analogías proféticas que se proyectan respecto a las plagas que recibió Faraón en este momento y a causa de haber tomado a Sarai. La primera, ¿cuál sería? Las plagas que recibió Egipto por causa de que Faraón no quería liberar a Israel. Cuando Moisés fue y le dijo: libera a mi pueblo, se negó a hacerlo y recibió plagas. Ok. Segunda, Sarai, siendo la mujer que traía la simiente de la promesa, o que ella sería portadora de la simiente de la promesa, y en consecuencia en Jacob las 12 tribus de Israel, la analogía se encuentra en el hecho de que Sarai, como la esposa de Abraham, representa entonces a la esposa de Dios. Nosotros podemos ver en Cantar de los Cantares, la canción de las canciones, el poema de los poemas, de forma hermosa cómo es que habla uno y otro, cómo es que Salomón tiene esta revelación para entender la relación entre Israel y Dios, como la esposa y el esposo, la amada y el amado. Entonces nosotros podemos ver que aquí hay una analogía de igual manera. Y eso es fundamental, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la bendición que posaba sobre Abraham generó siempre que Dios respaldara, saliera a la defensa de Sarai, como si fuera su misma esposa. Imagínate la importancia de Sarai. Por esa razón no impidió que nadie, ahí sí, no importaba cuántos errores pudo haber cometido Abraham, Dios no iba a permitir que por ninguna razón se pusiera en riesgo la simiente bendita. De la misma manera que Abraham salió de Egipto, es otra analogía, con riquezas, ¿sí? Y vemos que una y dos veces también Israel salió con grandes riquezas. Éxodo 12, 31 al 36 dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón el Señor de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Dice el faraón. Y los egipcios apremiaban al pueblo, los apuraban, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa, antes que leudase, sus masas envueltas en unas sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Entonces vemos una vez más otra analogía. Es curioso, ¿no? Cómo es que Abraham hizo esto e Israel hizo lo mismo. Verso 18, entonces
Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Sí. Entonces aquí nosotros tendríamos que considerar esto. Si Abraham debió descender a Egipto, y si en eso puso en riesgo tanto su vida, la vida de Sarai, y en consecuencia la promesa en Isaac, al ir a Egipto y estando su esposa en el harén de Faraón, ¿Abraham puso en peligro la promesa de la simiente de la mujer? Sería esa la pregunta. Aquí ese es el asunto. ¿Por qué? Porque recordemos Génesis 3:15, desde entonces Dios mismo habló acerca de la simiente de la mujer, pero esa simiente del Señor, de la que está hablando Dios, esa promesa nace justamente ahí, en el Edén, ¿sí? Por causa del juicio que recibió tanto el hombre como Satanás. Porque esa simiente vendría a través de Sarai y de ninguna otra mujer, de ningún otro lado, tendría que venir de Sarai. Sin embargo, esta perspectiva, bajo el natural actuar del hombre, ¿sí?, tendríamos que considerarlo así, es que podría haber estado justificada por causa del hambre que hubo en la tierra, ¿sí? Entonces, aquí habría que analizar qué habías hecho tú. Porque es bien fácil decir y señalar y poner el dedo y de repente como que ponernos un traje de super justicia y entonces sí decir, no, pues sí estuvo muy mal, pero ¿qué hubieses hecho tú? Porque tú tienes tú en el lugar de Abraham hubieses estado como responsable de ella, de sustentarla, de ver de qué manera iba a haber alimento y de todo lo que ya traía, porque desde que salió, nosotros vimos cómo es que salió con riquezas. Él nunca fue pobre. Abraham nunca fue pobre. Él salió con riquezas. Se hizo más rico, pero nunca fue pobre. Entonces traía siervos también, ¿sí? Ese es el asunto. Y salió con familia, etcétera. Pero bueno, con lo que sí nosotros tendremos que estar súper seguros es esto, que la decisión de Abraham jamás puso en riesgo el plan divino de Dios. Eso sí no. Verso 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Es decir, lo acompañaron cortésmente a la puerta. La profecía por la que se confirma que a pesar de los errores del hombre, Dios cumplirá sus propósitos de bendición al mundo, aun usando a naciones que en un momento dado hayan oprimido a Israel, la vemos en la profecía de Isaías 19. Acompáñenme, de Isaías 19, 23 al 25. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios estarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Señor. Fíjense, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Señor, gracias por este tiempo de estudio, gracias por permitirnos la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender la profundidad de tus designios, de tus mandamientos,
y también el tiempo de las pruebas, Señor. Hemos visto que el tiempo de la prueba tiene también un propósito divino en tus hijos y en tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por esto, porque nos enseñas que a pesar de los errores que podamos cometer, tus planes divinos no van a ser quebrantados, ni van a ser interrumpidos. No hay nada ni nadie que interrumpa tu voluntad, Señor. Gracias porque en ello tus pactos son manifiestos y son firmes para con tu pueblo, Señor. Permite que nosotros podamos entender con mayor profundidad la naturaleza que cada uno de nosotros, de la misma manera que Abraham, pero que sobre todo, Señor, entendamos la condición humana en la que nos encontramos. Pero no a grado de que pretendamos justificar la desobediencia, Señor. Porque si bien es cierto, somos de carne y sangre, también es cierto que debemos ser conscientes de que si vivimos en el Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Y si nuestra comunión contigo es fidedigna, entonces tenemos presente tus promesas. De manera que si tú nos envías la prueba, también nos darás la salida. Apremia, Señor, la confianza, la fortaleza de nuestra fe, a fin de que nosotros aprendamos a entender que tú no nos vas a dejar, Señor. Que si tú nos pruebas es para afianzar y afilar y fortalecer nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti, porque eso es lo que tú quieres como un Padre, Señor. Que no sea nuestro propio criterio, nuestras propias ideas, nuestras propias necesidades, las que nos hagan tomar decisiones por encima de tu voluntad. No permitas que descendamos a Egipto, Señor. Nos has liberado de ahí y nos has liberado con bienes, con grandes bendiciones espirituales, que son las que más cuentan, Señor, para nuestra vida. Gracias porque eres un Padre amoroso que siempre velas por nosotros. En el nombre de Yeshua te damos gracias por toda esta bendición, Señor. Amén. Amén.